Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio, ¿sí? A la clase. Creo que ya está la mayoría. Esperamos 2 minutitos más y empezamos. Muy bien, vamos a entonces comenzar. Bien, la anterior vez estábamos ya viendo las principales corrientes filosóficas, ¿no es cierto? Que estas son las agrupaciones, ¿no? Que van a comprender diferentes pensadores que compartieron o comparten las mismas ideas o ideas, pensamientos, opiniones sobre diferentes temas en general, ¿no? Entonces, estábamos viendo ya acerca del idealismo, el realismo, ¿no? Ya habíamos visto que del realismo, cuya posición es reconocer que la realidad se percibe a través de la experiencia para poder ser entendida en sí misma. Entonces veíamos, ¿no?
que ante todo va a ser una afirmación de tipo ontológico, que implica una determinada teoría del conocimiento, así como una teoría sobre la percepción, como dice acá, acerca de que las cosas no son tal como aparecen. Entonces, dentro del realismo está el realismo empírico, por ejemplo, aquí, que admite la realidad externa de las cosas. Un principal exponente de ello era Kant, que supone este realismo como el reconocimiento de la existencia de las cosas independientes del acto de conocer. ¿Sí? Entonces, dentro del realismo, una subcorriente estaría el realismo empírico, ¿sí? Entre otras que ya ustedes los van a estudiar con más detenimiento. Para pasar, estamos viendo lo totalmente contrario que habíamos dicho que era el idealismo. Entonces se caracterizaba por interpretar al mundo como algo dual. De esta manera se accede a las ideas a través del conocimiento y de la sensibilidad. Por tanto, el idealismo sostiene que la realidad es subjetiva, es decir, se fundamenta en la forma o la idea, por eso subjetiva. El idealismo se contrapone entonces al realismo, ¿no? Como les había dicho la anterior vez. Bien, entonces habíamos visto dentro de lo que es el idealismo, ha surgido ramificaciones también, como por ejemplo el idealismo objetivo, subjetivo y el trascendental. Se considera a Platón como el padre del idealismo. Luego lo siguieron Descartes, Hegel, Fichte y Kant. Entonces aquí dentro del idealismo, principalmente les sugiero que estudien a Platón, ¿sí? Porque anteriormente han entrado preguntas acerca del idealismo de Platón para lo que es el examen. Bien, dentro de estas corrientes filosóficas también vamos a poder ver al positivismo, que es una corriente filosófica propuesta por el pensador Auguste Comte y John Stuart a principios del siglo XIX. El del positivismo se basa en la idea de centrarse en la ciencia objetiva y las leyes de la investigación. Entonces, para los positivistas, el conocimiento auténtico se obtiene a través del conocimiento científico, que a su vez surge de la teoría del método científico, sobre la cual deben analizarse las actividades filosóficas y científicas partiendo de hechos reales. Muy bien. A esto habíamos visto, esto ya no hemos visto en la anterior clase, pero aquí ya creo que nos quedamos desde el positivismo. Ahora el criticismo se lo conoce como la teoría del conocimiento propuesta por Immanuel Kant, la cual consiste en indagar dónde están los límites del conocimiento, ¿sí? La propuesta de Kant se basa en que cuando se genera un conocimiento, este trae conocimientos o elementos que son anteriores al resultado de la investigación. Entonces, lo que quiere es proponer estudiar las formas del conocimiento anteriores que han hecho posible el conocimiento ya nuevo. Es decir, busca una respuesta a la forma por la cual se llega a un conocimiento final. Lo principal y en resumen, busca una respuesta a la forma por la cual se llega a un conocimiento final. Entonces así vamos a pasar a lo que es el escepticismo.
el escepticismo se niega la posibilidad del conocimiento. Solo son posibles las opiniones porque el hombre es la medida de todas las cosas e impone sus particularidades a los objetos que cree conocer. Esto quiere decir que es una doctrina del conocimiento según la cual no hay ningún saber firme, sólido, ni puede encontrarse ninguna opinión absolutamente segura. ¿Sí? Esta corriente filosófica es bastante conocida, ¿no? Que así sin haberla estudiado uno ya igual puede que la haya escuchado, incluso se ha llevado parte de esto en la escuela, ¿no? Y posteriormente, si ya lo están estudiando, entonces también es mejor porque igual algunas veces tocan preguntas acerca de ello. Entonces, aquí nos habla de que cualquier actitud de duda hacia el conocimiento de algo, es decir, acerca de hechos, opiniones o creencias declaradas como hechos. Siempre va a haber una duda respecto a cualquier afirmación, ¿no ven? Que son tomados como supuestos. Entonces, aquí vamos a ver también el dogmatismo, que considera a la razón humana capaz de conocer la verdad, siempre que se sujete a métodos y orden en la investigación, dando por supuestas la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. ¿Sí? Entonces, en el dogmatismo, como dice, va a considerar a la razón humana capaz de conocer la verdad. Pero siempre y cuando esta verdad se sujete a métodos y órdenes de investigación. En el relativismo, aquí decimos, bueno, para iniciar un poco, iniciada por los propios sofistas y considera que la verdad está en relación con el sujeto que cree tenerla. Entonces aquí ya tienen otra forma de ver en el relativismo, donde subraya la dependencia de factores externos. Como tal, considera la influencia del medio, del espíritu, del tiempo, la pertenencia a un determinado círculo cultural y los factores determinantes contenidos en él. Muy bien. En el racionalismo, estaríamos ya hablando de una posición filosófica que prima el uso de la razón, ¿no? Como dice el mismo nombre, ahí se pueden dar cuenta, frente a otras instancias como la fe, la autoridad, la vida, lo irracional, la experiencia empírica. Entonces, es racionalista todo aquel que cree que el fundamento, el principio supremo, es la razón. Pasando, vamos a ver el subjetivismo, que aquí limita la validez del conocimiento al sujeto que conoce. Es decir, el subjetivismo es una postura que toma como cuestión primaria para cualquier verdad o en su defecto moralidad a la individualidad psíquica y material de un sujeto determinado, la cual se concibe como siempre variable e imposible de llegar a convertirse jamás en una verdad absoluta y universal. Bien, entonces aquí estamos ya, hemos escuchado bastante el subjetivo en las clases, pero aquí ya es una propia corriente, está vista como una propia corriente filosófica.
¿no es cierto? Entonces, estamos diciendo que aquí, en esta postura filosófica, toma como factor primario para toda verdad y moralidad a la individualidad psíquica, ¿no ve? Y material del sujeto particular. Entonces, antes de pasar, podríamos decir que en esta corriente filosófica o doctrina filosófica puede afirmar que todo conocimiento y de cualquier verdad depende de cada individuo, o sea, de cada uno. En el pragmatismo, su concepción de base es que solo es verdadero aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. Entonces aquí ya es como lo contrario. Rechaza la existencia de verdades absolutas, entonces las ideas son provisionales y están sujetas al cambio a la luz de la investigación futura. Entonces, para los pragmatistas, la verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. Ahora vamos a ver el empirismo. Se denomina empirismo a toda teoría que considera que la experiencia es el origen del conocimiento, pero no su límite. En este punto, empiristas y racionalistas coinciden al afirmar que para conocer el mundo se ha de partir del propio sujeto, no de la realidad en sí. La mente no puede conocer las cosas más que a partir de las ideas que tiene sobre ellas. ¿Sí? Entonces, así hasta aquí, vamos a ver. Entonces, ustedes igual han debido ver, escuchar y si ya lo están estudiando, acerca del empirismo como una disciplina filosófica, ¿no? Porque decir la palabra empírico solamente, sí, obviamente viene de ahí, se va a asemejar a experimentado, algo que está basado en la propia experiencia y observación sin haber implicado una suposición, ¿no? O deducción lógica. Aquí entonces tenemos a un cuadrito comparativo donde ya estamos como un resumen de lo que eran las corrientes filosóficas principales. Entonces aquí podemos encontrar justamente a las que hemos visto a lo largo de las clases y también que hemos terminado de ver hoy. Esto se los voy a dejar ahí ya para ustedes, como es el criticismo que acabamos de ver, algo más entendible, que es diferente a la fenomenología, ¿sí? El criticismo, precursores, fenomenología, aquí abajo igual sus precursores, principales, por ejemplo, dice del criticismo que está basado en la crítica, donde establece los límites del conocimiento cierto a través de la investigación sistemática, ¿sí? Paso a paso. Diferente a la fenomenología, que es el estudio tratado donde estudia la relación que existe entre los hechos, fenómenos que se vayan dando y el ámbito en que se presenta esta realidad. Psiquismo, conciencia, entonces la fenomenología está muy ligado a lo que es la psicología, cuando habíamos hablado de las escuelas psicológicas, ¿se acuerdan? Estaba también la fenomenología ahí, porque aquí estudia la relación entre fenómenos que se van dando a través de ciertos factores motivantes en el
por ejemplo, dentro de sí, dentro de lo que vaya experimentando la persona. Entonces, tenemos al racionalismo y empirismo aquí, ¿no? Como el racionalismo es la razón, acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. ¿Sí? Aquí igual hemos visto hace un momento que para cualquier forma de conocimiento se va a basar primeramente en la razón. Si no, no existe. ¿No ve? En cambio, en el empirismo se basa en la experiencia, en lo objetivo, en lo experimental. En lo experimental, pero desde una perspectiva ligada, por ejemplo, a la percepción sensorial, ¿no? O sea, a los sentidos. ¿Qué nos trae eso? ¿Cómo vamos aprendiendo a través de nuestros sentidos? Ahí se va conformando el conocimiento a través de la experiencia de cada día, ¿no? Enfatiza, dice aquí, el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento. Luego aquí vemos el escepticismo y dogmatismo. En el escepticismo habíamos visto igual, que se basa en la duda. Entonces, cuando dicen, no eres escéptico, entonces, ¿por qué te basas en la duda del todo? Doctrina del conocimiento donde no hay un saber firme ni una opinión absolutamente segura. Entonces, el dogmatismo se basaría en las situaciones preestablecidas. Aquí deriva el pensamiento del ser. Es una actitud natural, se tiene desde la niñez, fundamentalismo intelectual, ¿no? Entonces ya habíamos hablado igual acerca de. Y por último, el pragmatismo y el intelectualismo. Creo que no hemos entrado al intelectualismo, pero aquí está en resumen cómo lo podemos concebir. Entonces, en el pragmatismo sí hemos visto hace un momento que se basa en la utilidad. ¿Cómo? Reduce lo verdadero a lo útil, negando el conocimiento teórico en diversos grados. Luego podríamos hablar del intelectualismo, que se basa en el conocimiento intelectual que da al intelecto preeminencia frente a lo afectivo y volitivo. Considera la inteligencia y el entendimiento como órgano propio del conocimiento. Entonces aquí vemos diferencias y también dentro de las diferencias a veces se encuentran similitudes, ¿no ve? De algunas principales escuelas filosóficas nada más. Bien. Entonces aquí vamos a entrar a un apartado que como ustedes están estudiando para cosmovisión, filosofías y psicología, van a entrar a lo que es también la cosmovisión. Entonces, ¿ustedes qué entienden por esa palabra? Cada uno podemos hacernos una definición de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo. Pero aquí decimos, ¿no? De acuerdo a la etimología griega, cosmovisión provendría del cosmos, que significa el mundo o el universo, y siendo este el elemento primigenio de la cosmovisión. Podría enunciarse que esta palabra involucra una visión global del mundo que surge a partir de las actividades vitales, de la experiencia de la vida y de la estructura de la totalidad psíquica, estando por ende sometidas a las variaciones de la historia y de la cultura. Por ende, hay otras definiciones, como les dije, cada quien puede ir definiendo también respecto al célebre filósofo boliviano, dice aquí Federico Blanco, sostenía que en términos generales es posible definir la cosmovisión como el conjunto de dirección general, como el conjunto de ideas, ahí se me ha colado eso, y experiencias
que resultan de la reacción espontánea y total del ser humano, ya sea considerado como individuo o como colectividad. Entonces, frente a todo lo que le rodea y existe para él. Creo que eso está incluso más, bueno, me parece más entendible, ¿no? Esto se ha sacado justo del texto de Cosmovisión y Filosofías del Ministerio de Educación. Entonces, ustedes creo que lo deben tener ya, porque de ahí también es bueno que vayan estudiando para su examen teórico. Entonces, igual, ¿en qué consiste? Dígame. Una pregunta, mandó al grupo, yo estoy un tiempo, hace 2 semanas no tengo la cartilla o el libro. ¿Estás en el grupo? La especialidad, ¿WhatsApp? sí estoy, Sí. pero no, Ah, ya. ¿No les han enviado? no, bueno, no, a mí no me llegó y supongo que no. Mm, a ver, ¿ya los demás? A mí tampoco lo hice. Mm, a A mí ver, tampoco. espérenme, No, mejor después de clases le vuelvo a decir. Tal vez se ha equivocado o algo porque yo le dije que sí podía enviarles. Mm, no, yo no estoy en el grupo, pero tengo que hablar con la persona que está encargada de ese grupo entonces, ¿sí? Según yo, ya les había pasado. Entonces, yo creo que hasta hoy en la noche les puede pasar, por favor, ¿sí? Está bien, gracias. Por favor. Gracias. Ya. Mm, Hemos visto entonces, aquí hemos quedado con unas preguntas. ¿En qué consiste, según ustedes, la mayéutica? Les doy algunas palabras clave que puede que entren en el examen, pero no de esta manera, ¿no? Ustedes saben que el examen no viene con preguntas así fáciles, sino que ya con, por ejemplo, hasta frases o enunciados que ustedes ya tienen que leerlo bien para poder responder. Pero hay palabras claves aquí que les van a ayudar a poder consolidar lo que ya están estudiando, igual, me imagino, y lo que estamos aprendiendo aquí. Entonces, ¿quién sabe qué es la mayéutica? Con sus palabras, no importa. Porque recordemos que en el examen también entra, yo les recomiendo que estudien a los principales filósofos, pero desde los presocráticos, ¿se acuerdan que hemos visto al principio? Presocráticos, socráticos, todos ellos. Entonces, de por acá viene, ¿no? Lo que es la mayéutica. De por ahí viene. Dentro de la filosofía socrática. A ver, aquí tengo una respuesta. Dice, en hacer preguntas a un interlocutor. Ya, pero ¿qué más? Es un diálogo, ¿no? Con tal de que se hace esas preguntas. Ya, para reflexionar. Para guiar a las personas. ¿Para qué? Para guiar a las personas. Para guiar a las personas. Sí, pero ¿a qué? ¿A qué por sí mismas? Eso. Es reflexionar y encontrar
las verdades, ¿no ve? Por sí mismos. O que encuentren conceptos, muy bien. Eso. Para llegar a una verdad, para llegar a conceptos en su mente. Dicen acá. Es bien. Entonces vamos a pasar. Entonces no se olviden que es el método de enseñanza de Sócrates, que consistía en hacer preguntas para guiar a sus interlocutores a descubrir verdades por sí mismos. Y epísteme, ¿qué entienden por epísteme? Hemos visto que es la epistemología, ¿verdad? A ver, voy a revisar el chat. Si hay respuesta. Un conocimiento, ya. Epísteme es el tipo de conocimiento intelectual o teórico que se basa en la razón, ¿no? Y es considerado más confiable que el conocimiento sensible. O sea, que el conocimiento que solo se daba a través de los sentidos, ¿se acuerdan? Hace un momento lo hemos mencionado. Ahora aquí tenemos unas preguntas y enunciados que van a participar. A ver, quien quiera. Relaciona la pregunta con las ramas de la filosofía. ¿Qué le corresponde? ¿Qué es la virtud? ¿A qué rama de la filosofía correspondería según las opciones que tenemos? ¿A, B, C o D? A ver, veo el chat. ¿Quién quiere participar? Voy a escoger. Si no. Relaciona la pregunta con la rama de la filosofía que le corresponde. ¿Sí? ¿A qué rama de la filosofía corresponde decir qué es la virtud? Hemos visto todas estas ramas de la filosofía. El inciso D. El inciso D. Ya, ¿quién más? Sí, creo que es el inciso D. El inciso D. Voy a ver el chat. Sí, dicen el D, el A, el D. Sí, el inciso D. ¿Ven? Ahí en la misma pregunta pueden guiarse para poder saber esta respuesta. Ahora aquí relacionamos con la pregunta, ¿cómo es el ser humano? ¿A qué rama de la filosofía corresponde decir cómo es el ser humano? Igual, tenemos A, B, C o D. A ver aquí. Sí, No. dime. El inciso C. El inciso C. C. El inciso C. Inciso C. El inciso C. Ya, nadie más, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Metafísica y ontología. Porque está preguntando el cómo, ¿no? Es. Y si se dan cuenta, no estaría tan relacionado a los demás. Muy bien. Aquí, lo mismo. Relaciona la pregunta con la rama de la filosofía que corresponde.
¿Qué características debe tener una idea o una expresión para ser verdadera? A, B, C o D. Inciso A. Inciso A. A ver, me fijo en el chat. El A también dicen. El A. Inciso A. A. Ya. ¿Nadie más? A ver, ¿alguien más? El A, el A. Todos están igual. Y sí, muy bien. El inciso A, ¿no? Porque estamos hablando de una idea o expresión que debe tener esta idea o expresión para que sea considerada como verdadera. Entonces, sí, la epistemología y la lógica es lo que se acerca mucho más a este tipo de preguntas, ¿no? Tratar las cuestiones acerca del bien y del mal corresponde a lógica, estética, ética o antropología. Inciso C, dicen el inciso C. ¿Ya? C, igual, creo que todos están Inciso C. de acuerdo. El C, ¿ya? El inciso C, ¿verdad? Muy bien. Correcto. El inciso C. La E. Eso estaba más fácil, ¿no? Ya. ¿Cuándo sobresale la filosofía racionalista? Estas son preguntas de exámenes pasados, por si acaso. En la época moderna con el racionalismo de Platón, en la época moderna con el racionalismo de Descartes. A ver, ya tengo respuestas, voy a ver. El inciso C. El inciso C, dicen por acá. ¿Quién más? Lean bien. El A, dicen por aquí también. El B. Ya. ¿Nadie más? El inciso B. Porque no se equivoquen aquí los que han dicho el C en la época medieval, dice, ¿no ve? En cambio arriba dice en la época moderna con el racionalismo de Descartes, que sí, cuando hablamos de esa época, recién estaríamos hablando de Descartes, ¿no? En cambio abajo, no. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía y las ciencias? En que, a ver, ustedes léanlo, si es el A, B, C o D. Ahí les dejo leerlo con calma. Aquí tienen que saber qué son las causas últimas, qué son las causas primeras, anteriores, próximas, ¿no ven? ¿Alguien ya tiene una respuesta? Ya aquí dice el inciso A, el D. ¿Quién más? El D, dicen también aquí.
¿Qué más? El D. ¿Sí? ¿Nadie más? Pero estoy viendo si alguien más. No. ¿Nadie quiere participar? Ya, muy bien. El D, dice el D. Nadie más. Ya. Aquí creo que ustedes tendrían que ver bien a qué se refiere con causas, ya sean primeras, últimas, próximas, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la filosofía y las ciencias? Era el inciso B. ¿Por qué? Porque la filosofía estudia las causas últimas y las ciencias las causas próximas. La filosofía se estudia las causas últimas, se dice porque va a estudiar o va a explicar todo en su forma esencial. El acto, el a saber, ¿no? Estas causas que también se llaman causas supremas, algo que puede ser incluso subjetivo, ¿no? Se captan a nivel inteligible. Entonces, siempre tratan, ¿no?, de llegar a la esencia. Eso es las causas últimas, llegar a la esencia del objeto estudiado. Entonces, la causa próxima, que es lo que la ciencia estudia, se refiere a algo ya experimentable, observable, ¿sí? Algo que se muestra y por tanto la ciencia como tal es lo que va a realizar la experimentación, lo observable, ¿no? Entonces, eso es la causa última. Que pueda estudiar algo que está visible, que es tangible, a través de experimentación observable, ¿no? O sea, no siempre tangible, sino que va a permanecer en un plano observable y experimental. Eso. En cambio, el otro, el de causa última, lo contrario. Entonces ahí les pueden ir viendo, si pueden, en el internet, ahí vean, busquen acerca de las causas primeras, últimas, todo eso, así para que tengan más idea. Pero era el inciso B, por cierto. Ya, muy bien, hasta aquí. Ya, voy a compartir ahora otra pantalla, ¿sí? Me dicen si se ve. ¿Se puede ver? Ya. Ya, hemos visto igual a lo largo de estas clases acerca de escuelas psicológicas, las corrientes psicológicas, ¿verdad? Aquí yo les voy a dejar igual un cuadro comparativo donde se va a ver la corriente, la posición, el aporte más significativo y puede ser los fundadores o precursores, ¿sí? Dentro de estas corrientes psicológicas. Y bueno, justamente aquí hemos visto ya el estructuralismo, el funcionalismo. No lo voy a volver a leer esto porque ya hemos visto el conductismo, incluso hemos puesto hartos ejemplos de sus teorías, el gestaltismo o la gestalt, el psicoanálisis, ¿no? Hemos visto también. Habíamos quedado en la gestalt
y nos tocaba ver el humanismo, que va a dar importancia a lo humano dentro de la totalidad, lo integral. El ser humano es bueno y se debe apreciar su punto de vista. La sociedad se interpone en el autoconcepto de cada sujeto. Entonces, esa es como la premisa, ¿no?, del humanismo. Entonces, el humano es como un ser integral. El concepto, entre los aportes está el concepto integral de la persona, el autoanálisis y confianza en que las personas pueden superar sus dificultades, o sea que se centra en que uno mismo puede llegar a una solución para sí mismo en cuanto a diversas problemáticas que vaya a tener. Además que el humanismo, ya si vamos a hablar de terapias, de tipos de terapias, el humanismo adopta la terapia que esté más conveniente para la propia persona a la que se vaya a tratar. Entonces no se encierra tanto como otras áreas de la psicología, como digamos la terapia cognitivo-conductual, que es más rígida, sino que esta vamos a encontrar la solución a través del autoanálisis, a través de la misma persona. Desde ahí se parte para llegar a una solución, ¿sí? A eso se refiere. Entre precursores se ve a Víctor Frank, con la logoterapia, por ejemplo, ¿no? Eso ya ustedes lo van a ver. Carl Rogers, Abraham Maslow. Luego el cognitivismo, igual estábamos viendo, ¿no? Estudiar al ser humano a través de sus expresiones de inteligencia, el lenguaje. Esto permite entender sus estructuras mentales. Esto estábamos viendo igual, que entre aportes está la solución de problemas a través del análisis y entregar propuestas prácticas basadas en el trabajo inteligente y cultural de la humanidad como fuente que alimenta el estudio de este movimiento psicológico. Y por último, el socioculturalismo, ya. El contexto sociocultural influye en el comportamiento y desarrollo de las personas. Para entender a cada sujeto se debe ver todo el panorama que lo formó. Entonces, esto ya estamos hablando de algo más contextual, ¿sí? Análisis, entre los aportes se puede ver el análisis basado en la observación de las competencias del sujeto y antecedentes, ¿ven? Contextuales. Porque aquí ya estamos viendo de que el contexto, lo que te rodea, va a influir la manera en cómo actúas, ¿no? Entre, bueno, el precursor, Vygotsky, y pasamos. Bien, aquí vamos a ver un poco de lo que es no toda la psicología del desarrollo, que ya sería un área extensa, sino que ¿por qué estamos tocando este tema aquí ya para terminar? Porque vamos a ver unos aportes que se ha hecho en lo que es el desarrollo cognitivo, justamente que eso sí entra en su examen de Piaget, el desarrollo cognitivo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la psicología del desarrollo? Es el área de la psicología que estudia los procesos de cambio y continuidad que tienen lugar en la conducta y las habilidades psicológicas durante el transcurso de la vida del ser humano, desde la concepción hasta la muerte. Entonces, eso se ve por etapas, por edades, ¿no? O sea, desde la concepción, ni siquiera desde el nacimiento, desde la concepción. Es bastante largo, entonces ustedes igual pueden conseguir esas tablitas si quieren saber más ahora, pero eso no creo que les pregunten, pero sí tal vez va a entrar de las etapas de Piaget, eso sí. Entonces aquí hay diferentes enfoques que hablan del desarrollo humano, por ejemplo, el enfoque psicodinámico de Freud, Erikson, el enfoque cognitivo, estudio de las etapas del pensamiento de Piaget, Vygotsky, Kohlberg, el enfoque sociocultural,
el estudio de la influencia del ambiente, como hemos visto hace un momento, de Bowlby o Bandura, el enfoque conductista, del estudio del mecanismo del proceso de aprendizaje de Watson, el enfoque ecológico sistémico, estudio del desarrollo humano en relación al entorno, ¿sí? Entonces aquí podríamos ver todo eso, pero sería demasiado extenso, pero ahí ya lo tienen para tener en conocimiento. Pero aquí vamos a enfatizar lo que son los estadios del desarrollo propuestos por Piaget dentro de lo que es el desarrollo humano, pero él lo llamó como estadios del desarrollo, ¿sí? Entonces, desde los 0 a 2 años, por ejemplo, aquí tienen la característica y las principales adquisiciones de esta edad. El periodo sensorio-motor. Tenemos dentro del periodo sensorio-motor de 0 a 2 años, el niño utiliza los sentidos y las aptitudes motoras para entender el mundo. No hay pensamiento conceptual o reflexivo. Un objeto es conocido en términos de lo que el niño puede hacer. ¿Sí? Entonces, principales adquisiciones. El niño aprende que un objeto todavía existe cuando no está a la vista. A esto Piaget le llamó permanencia del objeto. Porque en esta etapa, el niño aprende que un objeto todavía existe, ¿sí? Cuando no está a la vista. Y empieza a pensar utilizando acciones tanto mentales como físicas. Entonces, esa parte es importante saber. El periodo preoperacional de 2 a 6, el niño utiliza el pensamiento simbólico, que incluye el lenguaje para entender al mundo. A veces el pensamiento del niño es egocéntrico, que hace que el niño entienda el mundo desde una única perspectiva que es la suya, ¿no? Por eso dice egocéntrico. Al aplicar las aptitudes lógicas, los niños aprenden a comprender los conceptos básicos de la conservación, el número, la clasificación y otras muchas ideas. En el periodo de operaciones concretas, que se da de 7 a 11 años, el niño entiende y aplica operaciones ya lógicas o principios para ayudar a interpretar las experiencias subobjetiva y racionalmente en lugar de intuitivamente. Entonces, al aplicar las aptitudes lógicas, los niños aprenden a comprender los conceptos básicos de la conservación, el número, la clasificación y otras muchas ideas. Y por último, el periodo de operaciones formales, que se daría de los 12 años para adelante, donde ya el adolescente o adulto es capaz de pensar sobre las abstracciones de pensamiento, ¿no? Y conceptos hipotéticos, y es capaz de especular mentalmente sobre lo real y lo posible. Entonces, esto es caracterizado por las abstracciones del pensamiento. Los temas éticos, políticos, sociales y morales se hacen más interesantes e involucran más al adolescente a medida que se hace capaz de desarrollar un enfoque más amplio y teórico sobre la experiencia. Entonces aquí, obviamente hay una visible diferencia de acuerdo a las edades, a las etapas, ¿no? Que lo denomina periodos. Periodo sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Más adelante vamos a ver unas preguntas acerca de ello. Entre las áreas de la psicología, vamos a ver rápidamente igual áreas de trabajo de la psicología, las principales, ¿no? Que estaríamos hablando igual de área clínica, educativa, del trabajo o laboral, psicofisiología, desarrollo humano, social, ambiental. La principal dentro del área de la psicología es la clínica, donde en este rubro de la salud se va a ocupar de la prevención, del diagnóstico y tratamiento de individuos que sufren problemas emocionales y de adaptación.
tanto en momentos de crisis como crónicos, ¿no? Entonces, algo que se puede dar en el momento o algo que esté persistiendo en el tiempo y que cause una inadaptación, por ejemplo, inadaptación social o una problemática consigo mismo que esté generándole bastante o significativamente un malestar en la persona, ¿sí? Entonces, todos estos temas va a tratar un psicólogo clínico. Trabajan en consultorios privados o en grandes hospitales, ¿no? Entonces, eso ya pasamos. La psicología educativa, que su principal interés es la aplicación de principios y técnicas psicológicas a problemas de la educación. Eso sería. Sus actividades son análisis y resolución de problemas de adaptación, salud mental y logros académicos, la orientación escolar y vocacional, desarrollo de materiales y programas educativos, rendimiento escolar y problemas específicos de educación especial. Entonces, un psicólogo educativo igual, ¿no? Va a intervenir en los ambientes escolares, donde su principal objetivo va a ser poder reconocer los diferentes modos de aprendizaje de los estudiantes y cómo esto está afectando también de alguna manera en sus emociones, en su forma de ser y viceversa, como también lo que le rodea dentro del ambiente educativo está afectando en su aprendizaje, como también las emociones, lo que esté viviendo esa persona fuera de la escuela y todo aquello esté afectando también en su aprendizaje. No va a ser terapia, sino solamente va a ser un acompañamiento dentro de la escuela, ¿no? Donde siempre se puede derivar si hay mayor conflicto en la persona. Vemos a la psicología laboral o del trabajo, donde también se divide a psicología organizacional, ¿no es cierto? Que tales lo han estudiado ya, lo han escuchado. Donde podemos decir las personas y su trabajo son el interés fundamental de los psicólogos de esta área. Estudia las organizaciones, su funcionamiento, la calidad, los recursos humanos, el liderazgo, la capacitación y la comunicación adecuada, ¿no? Entre los miembros de una organización. Entonces, ¿por qué estudia todo esto? Porque luego de estudiarlo va a hacer programas de prevención, programas de capacitación, todo con el fin de que haya un mejor rendimiento organizacional, haya buenos resultados dentro de una organización, ¿sí? Entonces, todo eso es su objetivo, digamos, de la psicología organizacional, del trabajo laboral. Luego, la psicofisiología se llama también neurofisiología o neurociencia. Se interesa por el funcionamiento del cuerpo humano, en especial el cerebro y del sistema nervioso. Estudia los procesos básicos y como la percepción, pensamiento, aprendizaje, ¿no? También estudia, por ejemplo, los estados de conciencia, buscando las bases fisiológicas, las sustancias químicas y las manifestaciones eléctricas que están presentes en ellos. Entonces, aquí más que todo es ver, relacionar el área anatómica y funcional del cerebro junto con el comportamiento, junto con diferentes procesos, ¿no? Del desarrollo humano ya lo hemos visto, ¿no? Eso ya lo hemos visto, la psicología evolutiva o desarrollo humano que se dedica a los cambios que se producen durante toda la vida. Psicología social, igual que es de las principales, se interesa en la interacción de las personas, la manera en que se perciben unas a otras y los efectos producidos por el grupo en el comportamiento individual.
Entonces estudia la forma en que se integran los grupos, su dinámica y dentro de esto temas como la violencia, la atracción, las actitudes, prejuicios, la competencia, entre otros, ¿no? Entonces va a ser algo más contextual. Psicología ambiental. Bueno, se interesa por los efectos del medio ambiente sobre la conducta. O sea, todo tiene que ver con el comportamiento, la conducta, ¿no? Se ocupan en gran medida de los efectos de la contaminación ambiental y otros factores como el espacio, el hacinamiento, el calor y el frío y el ruido sobre la conducta y la salud del individuo. ¿Sí? Luego podemos ver la psicología familiar y de pareja, que puede denominarse también dentro una división que sería la psicología sistémica, donde las relaciones familiares pueden producir problemas de comunicación y de relación entre los diversos miembros, así como diversos trastornos psicológicos que en ocasiones deben ser analizados por un psicólogo. Se tratan problemas entonces de pareja, dificultades de adaptación, comunicación inadecuada entre los miembros de la familia, patología de un familiar, conflictos externos de los hijos, y otros muchos aspectos que se pueden producir en el seno de una familia, ¿no? Entonces aquí mucho tiene que ver la comunicación entre los miembros de un sistema. Por eso también se lo llama psicología sistémica. ¿Sí? Un sistema puede ser de dos personas, de una familia ya extensa, reducida y diferentes. Entonces, un psicólogo familiar se va a dedicar a ello, ¿no? Como podemos ver. En la psicología forense supone la aplicación de la psicología a la investigación criminal y a la evaluación de posibles delincuentes o actos delictivos, ¿no? Por lo general, los psicólogos forenses elaboran informes sobre la salud mental de una persona acusada de un delito y posteriormente deberán defender y explicar dicho informe ante un tribunal. La necesidad de que el psicólogo forense explique ante un tribunal los informes que elabora es lo que más le diferencia de otro tipo de psicólogo dedicado a otras ramas, ¿no? Aquí, dentro de la psicología forense, hay muchas ramas también, aunque no lo crean. Está relacionado con lo que es la criminología, victimología, entonces no solo va a ser eso, no solo va a ser una aplicación de la psicología en la investigación de posibles actos delictivos, sino que va a ir también del lado de la víctima, de la posible víctima, ¿ve? Entonces, viene del área del derecho también. La neuropsicología, igual, está relacionada con la psicofisiología, pero es más específico, se ocupa del estudio del comportamiento humano en relación con una disfunción en el cerebro. ¿Sí? Tal cual. Entonces, si hay una lesión de repente en cierta área del cerebro, digamos en el área frontal, habrá un determinado, por ejemplo, comportamiento de esta persona que va a afectar en su vida en general. Entonces, la neuropsicología va a tratar esos temas, ya más hace análisis, ¿cómo se dice? Manda a hacer exámenes, por ejemplo, todo eso, ya más relacionado un poco con el área de la psiquiatría, pero no es psiquiatría. Entonces ve todos esos temas, ¿no? También las áreas de neurocognitivas, todo ello. Luego vemos la psicología del deporte, que igual no es tan antigua, más bien está más actual, que es la rama que se ocupa de estudiar los procesos psíquicos y la conducta del hombre durante la actividad deportiva, con la finalidad de optimizar las condiciones internas del deportista para lograr la expresión del potencial físico-técnico, ¿no? Entonces, está bien específico. Dentro de esa área se estudia eso. Bien. Unas preguntas entonces para terminar.
Para Piaget, el niño se vuelve más lógico y es capaz de operar por conceptos. Esto corresponde A, B, C o D. A ver, voy a ver ahí en el chat, léanlo bien el enunciado y responden. Hemos visto los periodos, ¿verdad? Aquí ya dicen el C, ¿ya qué más? Capaz Inciso de B. el Inciso D. inciso B, ¿ya? ¿B o D? Inciso D. D. Ah, ya. El D. El D también dicen acá. Ya. Muy bien. El inciso D. ¿No ve? Porque hemos visto hace un momento, dentro de las operaciones concretas, el niño se vuelve más lógico y es capaz de operar por conceptos. Por conceptos. Ahí está la clave. Ay, me estoy pasando. Según Piaget, la noción de permanencia del objeto, es decir, saber que un objeto existe aunque haya sido retirado de nuestro campo visual, pertenece a preoperacional, operación formal, sensorio motriz. Ay, no se logran ver más abajo. Creo que no se ve. A ver, lo voy a traer más aquí. Creo que no. No sé cómo. A ver, un momento. Ay, lo cerré. Ah, ya. Ya está. Ya. Ahora sí lo ven todo. Aquí la Sí. clave es noción de permanencia del objeto. El inciso C. El inciso C. ¿Quién más? El C, dicen aquí también. Ya. El C. Muy bien. El C, ¿verdad? Sensorio motriz, hemos dicho. Muy bien. Siguiente. Los objetivos de la psicología clínica son A, B, C o D. Inciso C. Inciso C, a ver, ya. C también dicen. ¿Nadie más? El inciso C, ¿no? Eso, el C también. De evaluación, diagnóstico, tratamiento, prevención e investigación en el ámbito de los trastornos psicológicos o mentales. Y por último, ¿cuáles son las principales áreas de la psicología? A, B, C o D. Áreas de la psicología, ¿sí?
Inciso D. El inciso D. Aquí también dicen el D. ¿Ya? ¿Alguien más? El D también. El D. Inciso D. Muy bien. Si nadie más, el inciso D, ¿no ve? Hemos visto hace un momento psicología clínica, social, cognitiva, educativa, evolutiva, desarrollo, organizacional y familiar. Los demás están confusos, ¿no? Entonces, el más acertado obviamente sería el D. Bien, hasta aquí. Muy bien, ya es tiempo. Bien, les aconsejo entonces vayan estudiando todo lo que hemos visto, pero vayan viendo en filosofía, como les he dicho, ¿no? Los principales filósofos, sus aportes, dentro de las corrientes filosóficas, dentro de las disciplinas filosóficas, ¿sí? De qué épocas se trataba todo ello, porque había preguntas así, ¿no? ¿En qué época? Luego en psicología, dentro de los estadios de desarrollo de Piaget, van a estudiar también lo que es algo de las áreas de la psicología, no entra mucho. Y eso, ¿no? Luego también de las escuelas psicológicas también un poco, y eso sería. Entonces vayan estudiando todo eso. Y de las cosmovisiones también, que ese texto igual yo creo que sí les han pasado, que lo pueden encontrar, es el texto del Ministerio de Educación, donde tienen de cosmovisiones y filosofías. También es bueno que eso lo lean, es recomendado. Muy bien, acabamos aquí la clase, nos vemos, que les vaya muy bien en su examen, ¿sí? Cualquier consulta se lo hacen a la administración. Yo no sé qué ha pasado, no les ha podido pasar aún, pero yo le voy a hacer recuerdo nuevamente y espero que hasta la noche, por favor, paciencia, les envíen todo esto desde la primera clase, ¿sí? A los que han estado todas las clases, claro. Muy bien, hasta luego. Buenas tardes.